Hola, ¿qué tal? Este video tiene como objetivo tratar de abarcar algunas de las dudas que manifestaron tener con el formato APA. Por lo pronto vamos a ver el formato de citación y para ello pues les voy a compartir una presentación que hice al respecto. Primero tenemos que tener para qué citamos, para qué nos va a servir la citación o el tomar el texto de algún otro autor. Y hay que contextualizar que lo que estamos trabajando son textos académicos. Generalmente estos textos académicos se producen en las universidades, en las instituciones de educación superior, y tienen el objetivo de atender el conocimiento y de desarrollarlo. Se cree, chicos, que la escritura es uno de los habilidades más complejas y tan complejas que para titularse de un doctorado, que para titularse de una maestría, no hay otra forma que sea a través de una tesis. Entonces, esa es la razón por la que las educaciones de educación superior producen textos académicos. Estos pueden ser ensayos, artículos de opinión, eh, artículos de investigación, entre un montón de textos que yo me imagino que han llevado ustedes a lo largo tanto de su licenciatura como de su maestría. Y estos textos, pues, tienen esta función de atender diversas ramas del saber. Y pues bueno, una de las grandes características de los textos académicos es la intertextualidad. Es decir, nosotros podemos recurrir a otro tipo de textos, incluso diferentes al texto que vamos a producir nosotros, para fundamentar o validar la información que queremos que los demás lean. Elaborar una tesis es elaborar conocimiento. Escribir un documento es elaborar conocimiento. Entonces, para que nosotros tengamos más herramientas para fundamentar o validar ese conocimiento, pues para eso vamos a utilizar otro tipo de textos. O también para refutar algún texto también, no sé, yo no estoy de acuerdo con la teoría de Vygotsky y entonces estos son mis postulados. Eso también se puede hacer y podemos citar ahí a Vygotsky, que es a quien estamos refutando. Sin embargo, pues los usos más comunes tienen que ver con la fundamentación y en su tesis es muy, muy importante que fundamenten bien. Bien, ¿para qué me van a servir? Primero, para dar crédito a los autores. Generalmente las ideas, el conocimiento se produce sobre la base de un conocimiento que ya existe. Por eso evoluciona el conocimiento. Y esa base me ayuda a mí a decir que tengo esta perspectiva epistemológica, que tengo toda esta teoría del conocimiento alrededor de lo que yo digo. Entonces, me permite dar crédito a los autores, a todos esos autores que hay detrás de lo que yo estoy haciendo ahorita. Me ayuda a evitar el plagio, a que mi discurso ya esté tan metido en la teoría de los autores que ya lo hice mío, que ya puedo hablar yo, por ejemplo, de la teoría de las situaciones didácticas y puedo estar en este momento dando perdón, se me fue la idea. Puedo en ese momento ya empezar a hablar la teoría con mis propias palabras. Pero recuerden que es una teoría que hizo otro y que tengo la responsabilidad de citar yo. La teoría de las situaciones didácticas Brousseau, 1994, evito el plagio, identifico documentos. Una tesis como la que ustedes están haciendo, se hace para que otro lo lea. Imagínense ustedes que su investigación nada más quede en un documento que les va a servir para titularse. Digo, qué bueno,
pero también son documentos que sirven para consulta. Muchas personas en el mundo se preguntan lo mismo que ustedes. Entonces, al identificar los documentos, al saber de qué documentos se está hablando, cuando se está citando, nos damos entonces nosotros a la tarea de ofrecerle a quien nos lee las mismas lecturas que nosotros consultamos y le pueden ayudar. Entonces nos sirve para identificar esos documentos y por último nos sirve para fundamentar. No puedo yo venir y decirles que la educación se enseña, pues estoy diciendo un disparate, ¿eh? Que la educación se enseña con tablas de multiplicar cantando uno por uno, uno y así. Y no tener ningún fundamento. Necesito saber quién dice, cuál es la teoría que viene diciéndome cómo aprenden los alumnos para poder yo entonces fundamentar. Y a partir de allí debo de tomar en cuenta ciertos datos. El primer dato es el autor, únicamente el apellido e iniciales de los nombres y el primer apellido. Es necesario nada más siempre poner apellido. Recuerden que estamos utilizando un aparato crítico que es de la lengua inglesa y que por eso nos aparece siempre el primer apellido. El nombre de la publicación, si es un artículo, ¿cómo se llama el artículo? ¿En qué revista está? O si es un libro, si es un libro que tiene capítulos, ¿cómo se llama el capítulo y en qué libro está? Si es un libro completo, pues ¿cuál es el nombre del libro? O sea, tengo que tener esos datos. ¿Y quién y cuándo se publica? ¿Quién lo publicó? ¿En qué lugar? ¿En qué año? ¿Cuál es la casa editorial? Y el DOI para documentos electrónicos. Hay muchos documentos electrónicos que están indexados en repositorios y tienen este requisito que se llama DOI. En caso de que no lo tengan, se puede utilizar la liga en donde se encuentra el texto. Vamos a poner un ejemplo. Yo en este texto intento hablar sobre cómo mejorar la escritura de textos académicos en posgrado. Y para ello me di a la tarea de investigar en un texto, o sea, ya me planteé qué es lo que quiero decir. Y entonces me puse a leer textos y encontré que la enseñanza de estrategias de escritura y comunicación de textos científicos y académicos a estudiantes de posgrado. Una vez que le di una lectura, o sea, es importante que yo lea, que no se me ocurra insertar citas, sino que primero sea documentarme y decir, ok, yo pienso que existen maneras, esa es mi primera idea, yo pienso que existen maneras para que los estudiantes de posgrado puedan escribir bien sus textos académicos. Y este autor me dio la siguiente idea, o sea, este autor me dice que, voy a compartir la pantalla otra vez, este autor me dice que existe evidencia sobre cómo se favorece la redacción académica cuando las instituciones integran como parte del currículo de sus programas contenidos que versan específicamente sobre cómo mejorar estas competencias. Y estoy agregando aquí la referencia porque no estoy tomando el discurso directo del autor que ustedes ahorita acaban de ver. Pero esto lo saqué de ahí, o sea, sí, yo estuve pensando que había formas y Espino me dice que las hay. Lo pongo a manera de referencia porque no estoy tomando ninguna palabra de Espino, pero me estoy dando cuenta que mi discurso se ha interiorizado con lo que investigó Espino. Y entonces pongo mi referencia. Apellido, Espino, coma, 2015, entre paréntesis, y el punto al final del paréntesis. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero citar directamente a Espino? Pues este párrafo donde ya hablé sobre las maneras que dijo, lo que dijo Espino acerca de
de programas para mejorar las competencias, voy a insertar aquí esta cita que además tiene relación con el texto. No, o sea, no debe de ser, si voy a citar, no voy a citar una cita, valga la redundancia, que no tenga que ver. Entonces, si ya estoy diciendo que existe evidencia sobre cómo se favorece la redacción académica y que tiene que ver con sus programas, en mi cita de Espino dice lo siguiente: concepto cuya premisa principal es que habilidades como la lectura y la escritura no son competencias que se adquieren de una vez y de forma genérica, pudiendo ser transferidas a cualquier ámbito del conocimiento, sino que son específicas del dominio y que por lo tanto requieren ser enseñadas explícitamente junto al resto de los contenidos académicos. O sea, aquí ya estoy agarrándome un texto directo de Espino y estoy fundamentando por qué. Porque son habilidades que no se obtienen en la primaria y ya desde entonces aprendí a escribir, sino que se requiere estar fortaleciendo la lectura, la escritura y la lectura en los lugares donde se estudia, para enfrentar los textos a los que se les hace, en los que se desarrollan las clases, por ejemplo. Y pongo mi cita de la siguiente manera: Espino, 2015, P. 962, entre paréntesis. ¿Por qué la pongo de esta manera? Porque es una cita larga. Si fuera una cita corta, iría dentro del párrafo. Y además, si no, o sea, imagínense, nada más llevo escritos dos parrafitos y a partir de aquí me agarro, no sé, otras 5 ideas que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque mi intención es decirle a la dirección, a la coordinación académica, que pues, es necesario que se lleven estas asignaturas en la maestría. Y como ya utilicé a Espino, pues tengo que formar mi referencia bibliográfica. Y esa tiene este formato: Espino, una sangría cortante. Aquí debe de ir justificado, pero como es un tipo de presentación, no pude. Espino, esta sangría cortante, o sea, hay un espacio. La inicial del nombre, 2015, la enseñanza de las estrategias de escritura y la comunicación de los textos científicos y académicos a estudiantes de posgrado. Pero como es el título del artículo y no de la revista, no va en cursivas. Pero la revista sí, o sea, Revista Mexicana de Investigación Educativa, año 20, número 66. Y las páginas. Y como les decía, el DOI, que en este caso no encontré el DOI, le puse la liga. ¿Para qué? Para que directamente, y si alguien quiere consultar, pues le dé clic aquí y se vaya hacia allá. Hay algo también que quisiera comentarles antes de concluir, y tiene que ver con que nos vamos a encontrar siempre un montón de maneras de citar. Y, por ejemplo, aquí en este texto no está en APA, o sea, no crean ustedes que esta es la manera en la que se cita, porque hay cosas que sí vienen con APA y hay cosas que no vienen con APA, pero hablando de los apellidos de los autores, quiero yo que pongan atención en las referencias bibliográficas, porque esto es necesario que lo vean. Generalmente en América Latina somos personas que tenemos 2 apellidos o más. Y como les decía yo, que este es un aparato crítico que tiene su fundamentación en la lengua inglesa, pues no se utiliza el segundo apellido. Sin embargo, hay autores que no quieren perder sus 2 apellidos y que dicen, bueno, voy a publicar un libro, pero no me gustaría que nada más dijeran Castro F. A mí me gustaría que dijeran Castro Romero. Se puede hacer, y lo pueden hacer ustedes incluso en su tesis si es que la publican,
agregar un guión como este que están viendo aquí, como este que les estoy señalando. González Álvarez no quiso que nada más apareciera González. Pues por eso se utiliza el guión. Y si el autor me está poniendo ahí un guión, tengo que ponerlo ahí Castro, Romero, González, Álvarez, dependiendo de cómo encuentre la información cuando esté revisando en los libros. Les decía yo que estas referencias no están en APA porque faltan algunas, como en el caso de los nombres, no van completos, ni se llevan comillas en los títulos. En fin, chicos, bueno, yo espero que esto les haya servido un poco. Me gustaría que ahora en la sesión abierta me dijeran en qué más tienen dudas para poder ayudarles.